Podcast El Economista. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono. Fausto.pretelín@eleconomista.mx, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Toma posesión por fin el nuevo presidente de Argentina, el señor Milei, Javier Milei, un personaje que es outsider de la política argentina, un personaje que comunica mucho, que levanta rating en los programas de televisión, que emociona, que polemiza. Es sin lugar a dudas un personaje de la época en donde se combina la tecnología, la comunicación, los outsiders, es decir, gente desconocida que no tiene experiencia en la política y que sin embargo precisamente por esa característica es votada. Argentina, uno de los países importantes de América Latina, ha tenido durante 2 décadas crisis consecutivas, crisis económicas, y que la gente, al final de cuentas, busca salidas de emergencia, busca esas puertas que de alguna manera ellos piensan que los lleva a tener la esperanza de tener un mundo mejor, una economía mejor, que puedan llegar a final de mes. En muchas ocasiones los populistas prometen precisamente esas esperanzas y sin embargo tienen fórmulas muy similares a los antecesores políticos. Muchas de ellas lo que provocan es precisamente una crisis profunda económicamente porque gastan mucho dinero, el gasto público a montones. Y precisamente vemos ahora en una Argentina que pasó durante varias décadas con el kirchnerismo, con perfiles populistas que dañaron a la economía, y no solamente eso, sino que la corrupción carcomió a la clase política. Precisamente hablo de Cristina Fernández de Kirchner, que fue vicepresidenta en este último periodo con Alberto Fernández. Y también llama la atención que Alberto Fernández, fue un personaje que tuvo un perfil muy bajo como presidente. Él no quiso seguir los pasos de sus antecesores, de Cristina Fernández, de tener protagonismo dentro de los medios de comunicación, de pelearse. Tuvo un perfil bajo y sin embargo, le han cobrado la factura desde adentro, es decir, la misma Cristina Fernández, y desde fuera. No solamente el grupo de Macri, sino que también ahora Javier Milei. Así que en esta ocasión vamos a tener el privilegio de charlar con una periodista muy importante allá en Argentina del periódico La Nación en el siguiente segmento. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. Bien, como dijimos hace unos momentos, me da mucho gusto recibir en este espacio a Inés Capdevila, periodista del periódico La Nación. Inés, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Fausto, gracias por llamarme. Sin lugar a dudas, Argentina está ya por vivir un momento importante en esta transición con Javier Milei. ¿Tú cómo lo ves ahora en este periodo desde que ganó las elecciones a la fecha? Es decir, ¿ha ido matizando sus ofertas electorales? ¿Lo ves un poco más pragmático, menos rígido de cuando hizo la campaña? Te diría, Fausto, que entre el Javier Milei de la transición, es decir, aquel que desde el 19 de noviembre, cuando ganó, al domingo próximo, cuando asumirá como presidente, trató de imponer sus planes. Aquel Milei de hace 6 meses, que era un candidato outsider de medidas e ideas muy extremas, hay un abismo de diferencia. El Milei que estamos viendo ahora es un Milei pragmático, que se expone poco a la mirada pública, que ha suavizado sus ideas al punto ya de parecer ideas completamente desconocidas para lo que era su propuesta, sobre todo las económicas. Dejó de lado la dolarización, dejó de lado otras ideas polémicas que lo llevaron a ser conocido en el mundo como una extravagancia, como por ejemplo
la venta de órganos, los vouchers para la educación. Estamos ante un político, te diría, muy tradicional, ya, que parece ser todo aquello que él criticaba hace unos meses. Claro, eso llama mucho la atención. ¿Quién será la oposición a Milei desde que tome postura? Esa es una gran pregunta, Fausto, que yo no sé si es posible hoy responder, hoy cuando faltan apenas 2 días para que asuma. ¿Por qué? Digamos, los bloques en el Congreso están muy fluidos. Él tiene un bloque muy pequeño, recordemos que apenas es de 37, 38 diputados en la Cámara de Diputados y 9 senadores en la Cámara de Senadores, que es absolutamente insuficiente para darle fuerza a sus propuestas electorales, legislativas que son muy ambiciosas. No son radicales, pero son ambiciosas. Uh-huh. Entonces, lo que él está hoy en este momento, él y sus dos personas, digamos, sus dos personas más políticas dentro del entorno, que también cambió mucho el entorno de Milei, está tratando de armar nuevas alianzas legislativas para darle fuerza a esos proyectos ambiciosos que supuestamente va a presentar el mismo lunes próximo. ¿Y cómo serían esas alianzas? En principio, bueno, a estos 37, 38 votos que tiene él propios, se le sumaría parte del peronismo, pero parte del peronismo se queda en la oposición, que sería la más identificada con el kirchnerismo. También se sumaría parte de, digamos, Juntos por el Cambio, que era la alianza de centro-derecha, que hasta ahora era el otro gran polo de poder político en la Argentina, además del peronismo, pero tampoco se suma toda la alianza. Entonces, es muy difícil hoy identificar cómo va a quedar el mapa de alianzas del Congreso y quién va a estar de qué lado de la frontera, es decir, quién va a ser oposición, quién va a ser oficialismo. Entiendo. Ahora que mencionabas esta alianza de Juntos para el Cambio, de PRO, con Macri, ¿qué tanto se pudo asentar en esta propuesta que tiene Milei con su nuevo gabinete? Es decir, ¿va a estar Macri detrás del gabinete de Milei? Mira, en los primeros días de la transición, la primera semana, la creencia era que sí, efectivamente Macri iba a ser el presidente en la sombra. Eso se diluyó con el paso de las semanas, casi completamente. Hoy, los representantes de esa alianza, que era Juntos por el Cambio, digo era porque ya todo el sistema partidario en la Argentina sufrió un enorme sismo, entonces está reacomodándose y no sabemos cómo va a quedar. Son muy pocos los representantes de esa alianza. La tenemos a Patricia Bullrich, ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que va a ser ministra de Justicia. Luego Luis Petri, que era su candidato a vicepresidente, va a ser ministro de Defensa. Y hay algunos miembros del gabinete económico, es decir, el más importante de Milei, porque ese es su gran desafío, la economía, que pertenecieron al gobierno de Macri, pero que ya después de un tiempo se dejaron de identificar con él, como es el caso del próximo ministro de Economía, Luis Caputo. Ya entiendo. Leyendo una entrevista en el periódico La Nación con el diputado Miguel Pichetto, hablaba de que Milei no ganó por la motosierra, sino por la dolarización. Ahí, ¿cómo explicarlo? Porque en realidad será muy difícil que a corto plazo puedan dolarizar la economía, ¿no, Inés? Yo no estoy tan segura de que eso sea así, la dolarización, lo que dice Pichetto. Probablemente la propuesta de dolarización estableció a Milei como un candidato. Ahora, fue precisamente suavizar esa propuesta fue lo que lo llevó a la presidencia. Es diferente, porque la idea de la dolarización lo que hizo fue transformarlo en un candidato disruptivo, outsider, que así apeló a los votantes más hartos de este gobierno, de estos 20, 30 años de decadencia argentina, sobre todo los jóvenes. Ahora, para apelar a todos aquellos votantes que necesitaba para ganar, para derrotar a Sergio Massa, el candidato del peronismo y del kirchnerismo, ahí necesitó suavizar esa propuesta, porque eso era lo que lo transformaba en alguien poco confiable. Porque hoy la Argentina no tiene ninguna capacidad de dolarizar, no tiene la base necesaria de dólares para dolarizar. Entonces,
ahí esa idea prácticamente, no te digo que esté muerta, Fausto, pero seguramente está archivada bajo varias llaves. Yo te Entiendo. diría que en los próximos 2 años la Argentina va a seguir muy atada al peso, por lo menos. Claro, claro. Hablando de política exterior, Inés, ¿cómo es el perfil de Diana Mondino? Es decir, tiene un perfil reconocido en el mundo exterior, tiene la idea de coser o de enmendar la relación con Brasil. Mira, es una persona, Diana, curiosamente Diana es una persona de digamos, una gran preparación académica y profesional. Ella trabajó en Standard Poor's, fue jefa para la región durante mucho tiempo. Viene de una familia de economistas muy, muy prestigiosos. Pero ella curiosamente digamos, conocida para el público masivo a través de las redes. Es muy, muy rápida, tiene una lengua muy filosa y rápida en las redes para responder y para la mirada incisiva, que, digamos, se asocia mucho con Milei. Eso por un lado, así se la conoce. Ahora, en estos 4 o 5 meses que lleva como probable candidata, y ya es decididamente la futura candidata a canciller, ella tuvo una curva de aprendizaje muy marcada. Yo recuerdo en los primeros meses haber hablado con ella y tenía digamos, una mirada algo epidérmica, trivial del mundo y de sus alianzas y de dónde se debía posicionar la Argentina ante eso. Pero eso fue modificando. Hoy te diría que es la más sólida para mí de los miembros del futuro gabinete, Ajá. tanto por su formación, por su mirada, y por otro dato que es muy particular, que es muy activa. Ella, cuando Milei, el día de su triunfo, el 19 de noviembre, una de las primeras llamadas internacionales que hizo es con Bolsonaro, y ahí ya básicamente metió la pata, porque lo invitó antes de invitarlo a Lula. Sí, Brasil es nuestro principal socio, es nuestro principal aliado, digamos, la relación estratégica con Brasil es prioridad número 0, claro. más que número 1 en la política exterior argentina. Entonces, lo primero que tuvo que hacer Diana es la contención de daños, y al día siguiente, 2 días después, viajó a Brasil para tratar de mejorar la relación con el gobierno de Lula. No logró que Lula viniera el domingo a la Asunción, pero por lo menos empezó a restablecer un diálogo que en ese momento se insinuaba absolutamente imposible. Claro. ¿Y la relación con Estados Unidos cómo será respecto al gobierno pasado, bueno, de Alberto Fernández? ¿Mucho mejor? Mira, es una incógnita, porque la relación de Fernández con Estados Unidos fue bastante buena, tal vez no la pública, pero sí detrás de escena. Te diría que fue bastante sólida. ¿Por qué? Porque la Argentina tenía un embajador en Estados Unidos bastante profesional, muy dedicado a su trabajo, que logró construir una relación, no a nivel presidencial, pero sí a niveles un poquito más bajos, muy sólida entre Estados Unidos y la Argentina. ¿Cómo se llama? Entonces era buena. Se llamaba Jorge Argüello. Ajá. Dejó de ser embajador, por supuesto, esta semana. Entonces, ¿qué plantea Milei? Milei plantea que la mayor sociedad estratégica de la Argentina tiene que ser Estados Unidos, por supuesto, porque no solo por una cuestión comercial o de defensa y seguridad, sino fundamentalmente por una cuestión de valores. Milei, digamos, la cuestión de los valores occidentales anticomunistas, para Milei fue como uno de los grandes pilares de su discurso de campaña. Ahora, él también se encargó, muy poco inteligentemente durante la campaña, de insultar a Joe Biden, Ujú. de decir que era un socialista, de decirle las barbaridades que decía Milei en campaña. Sí, Entonces, hoy te diría que es una incógnita cómo se va a plantear esa relación, que el gobierno Milei va a buscar que sea sólida y voluminosa, a la vez con suspicacias sobre el presidente norteamericano. Entonces, me cuesta ver cómo van a hacer las acrobacias para acomodar ambas cosas. claro. Eso por un lado. Por el otro lado, la Casa Blanca desconfía bastante de Milei, porque Sí, lo ve muy, muy asociado a Trump. Eso es es. algo que Milei va a tener que dejar. Ujú. Entonces, digamos, es una relación amable por ahora, atenta, pero de enorme suspicacia. Claro, eso te iba a comentar, que si llegara a ganar Donald Trump sería pues una buena noticia para Argentina, ¿verdad? Para Milei.
Bueno, hay que ver el Milei que vemos en noviembre del año que viene, Fausto, porque Sí, este Milei es tan diferente al que veíamos hace un año que me cuesta ver el Milei de acá a un año. ¿Cómo va a claro. ser? ¿Cómo va a gobernar? ¿Quiénes van a Sí, ser sus socios? sí, ¿Qué sí, va a sí. pensar? Hay mucha incertidumbre. Y sobre la Unión Europea, el acuerdo de Mercosur, Inés, ¿tú cómo lo ves? Porque No, no lo veo para nada, Fausto. no lo No, ves. eso es una entelequia, es una ilusión, es un artilugio verbal de algunos presidentes. No, está muerto ese acuerdo. 20 años negociándose cuando lo aprueban los gobiernos, o sea, los jefes de gobierno, luego tienen que aprobarlo en los parlamentos, no Mm, pasa ninguno de esos filtros, ni siquiera lo han logrado aprobar todos los presidentes. sí, Ya Macron la semana pasada dijo que así como estaba este acuerdo no le servía a la Unión Europea porque, claro. digamos, los déficits de política ambiental del Mercosur eran muy grandes como para que lo aprobara la Unión Europea. Entonces ya digamos que pasarán otros 20 años hasta que logren ponerse de acuerdo para una Sí. política que ya en ese momento iba a quedar vetusta y nuevamente ese ciclo, ese no, lo veo muerto, Fausto. Sí, Macron siempre ha sido muy crítico, ¿no? Con el tema agrícola Ujú, particularmente. Y Inés, sí. perdón, finalmente, con el tema de México, López Obrador, pues ha insultado prácticamente a Sí. Milei Ujú. abiertamente, públicamente. Hay que decir, la política exterior de López Obrador es un fracaso. Pero de alguna manera le ayuda mucho a su opinión pública Por supuesto. estar buscando a contrarios, a gente de la derecha que de alguna Sí, manera no sí, le gusta. rivales, ¿Tú claro. cómo crees que vaya a ser esta relación entre México y Argentina a partir de ya? No va a existir, No va a existir. Ya. no va a existir. Va a existir por los dos, por AMLO y por Milei, no va a querer juntarse con alguien que Milei, viste, convengamos que tiene un carácter explosivo, lo está dominando en esta transición, hay que ver si lo logra dominar el resto de su presidencia. Y Milei, Sí. dudo que a Milei no le gusta cuando lo cuestionan o lo critican, y a AMLO le dijo que era un nazi, se lo dijo sin ningún tapujo, sin matices, sin ambigüedades, le dijo nazi. Sí, sí, Que te sí. digan nazi es muy fuerte, Fausto. Sí, claro. No es cualquier insulto. No, 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 es durísimo. Eh, y más que provenga de un presidente. Entonces yo no creo que haya mucha relación. Convengamos que la relación entre México y Argentina nunca ha sido muy voluminosa, ¿no? Sí, así es. Así es. Tiene lazos culturales, algunos lazos de identidad política, depende de los presidentes, pero digamos, comercialmente no existe, económicamente tampoco, estratégicamente en cuanto a la gobernanza de la región menos aún. Claro. Entonces, Hace cuatro no creo que años, haya... Sí. las expectativas de la relación entre López Obrador y Alberto Fernández eran altísimas, en el sentido de que el propio López Obrador Sí. reconocía que su único amigo como presidente o como primer ministro era Alberto Fernández. Y sin embargo, Ujú. nunca visitó Argentina López Obrador. Digo, tampoco es de que viajara cada semana al exterior, pero en esta reciente, en su única gira internacional, yo llamaría que hizo a Chile hace algunos meses, no visitó Argentina. Entonces, pues es un personaje muy endocentrista, muy parroquiano, muy provincial, el presidente de México, pero tampoco Alberto Y Fernández. Y poco claro, confiable como socio, porque por supuesto, ellos es cierto, ellos, digamos, declararon tener una amistad estratégica cuando ambos asumieron, AMLO un poquito antes que Alberto, sí, pero después AMLO a la hora de apoyarlo para la elección del presidente del BID hace un par de años, le había prometido su voto y en el momento de votar votó, así es. no recuerdo, pero me Sí, parece que era el candidato brasileño. Entonces, sí, vamos, muy confiable como socio no es solo que la política exterior de AMLO mira paradójicamente más hacia adentro de México que hacia afuera de México, correcto. porque es una herramienta de política doméstica, sino que es muy poco confiable para socio, como socio. Totalmente, totalmente. Inés, yo Uh-huh. te agradezco mucho que hayas estado. No, gracias a vos, De verdad, Fausto, siempre por eres el un referente. interés. El periódico La Nación es excelente, siempre me gusta leerlo Muchas gracias, y muchas ahora gracias. lo leo con mayor atención desde que te conozco y ahora con mi ley, bueno, con mucho más razón, Oh, a ver qué paso sigue mi sí. ley. Pues mucha Calculo que suerte, seguiremos hablando a lo largo de los años, seguro que sí. Un fuerte abrazo y que seguramente. vaya bien Argentina. Saludos, Fausto, y muchas gracias por el interés en la Argentina. Al contrario, gracias. Hasta luego, que Hasta estén bien. pronto. Gracias. Bien, pues es interesante lo que vamos a ver de aquí hacia adelante con Argentina.
Los ojos del mundo están puestos en Argentina precisamente por la peculiaridad del personaje del presidente Javier Milei. Lo increíble en la política se cumple. Era increíble pensar que lo que buscaba la mayoría de los argentinos era un personaje que no tuviera historia política. Esto es increíble porque es como si uno va a pedir empleo a una empresa sin currículum cuando tiene uno 50 años o 55 años. Es decir, obviamente no un adolescente de 14 o 15 o 18 o 20 años que inicia su carrera profesional, pero es algo similar. Es decir, para ser presidente, pues uno anteriormente pensaba que deberían de llegar los más preparados, la gente que tenga más visión nacional, que sepa construir políticas públicas. Sin embargo, por lo que sucede o lo que ha sucedido en Argentina, lo que se buscó es a alguien que no tuviera currículum político y que tuviera un currículum quizás polémico en su vida privada, que pues un personaje que ha clonado a su perro Conan. Creo que tiene 3 o 4 perros clonados que los reconoce como sus nietecitos. Un personaje que siempre lleva en la bolsa del pantalón un papel que dice Dios, porque según Milei lo tiene encomendado a ser un personaje importante en la política de su país. O un personaje que dice que hace 2000 años en un coliseo romano se encontró con su perro y a partir de ahí nació esa relación. Pues bueno, ese es Javier Milei. Es el nuevo presidente de Argentina. Me dio mucho gusto que estuvieran con nosotros en este podcast Globaliqué. Soy Fausto Pretelín y les invito, por supuesto, a que escuchen la gran variedad de podcasts que tiene El Economista. Todos ellos muy interesantes, todos ellos con grandes reflexiones. Gracias. Hasta la próxima. Globaliqué. Con Fausto Pretelín. Con Infonavit vas por todo. Usa tu crédito para comprar el hogar que siempre has querido. Puedes elegir una vivienda nueva o existente. No esperes más y aprovecha. Tasa de interés desde 3.1% según lo que ganes, mensualidades fijas durante todo el crédito, seguros de desempleo, desastres e invalidez. Además, puedes unir tu crédito Infonavit con quien quieras, familiares, amigos o pareja, sin necesidad de estar casados. ¿Qué esperas? Checa cuánto te prestamos en micuenta.infonavit.org.mx. Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho. Si tu propósito para el próximo año es renovar tu hogar, en el Infonavit tenemos 4 opciones para cumplir tus metas. Con Mejor Así, Mejor Habit repara, renueva o equipa tu casa, podrás elegir según los cambios que necesites en tu hogar. Visita infonavitfacil.mx para más detalles. El Economista, podcast.